Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura de Derecho Penal. Antes de comenzar a abordar el desarrollo del presente video, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube que lleva por nombre Doctor Eduardo Preciado, a fin de que puedan em, recibir alertas en relación a los diversos contenidos que estamos subiendo a través de dicha plataforma. De la misma forma, quiero invitarlos a que me sigan a través de mis diversas redes sociales como lo son Facebook e Instagram. En Facebook pueden encontrarme como Eduardo Preciado Sánchez, es el Facebook personal. Asimismo, pueden visitar la página de mi despacho que lleva por nombre Doctor Eduardo Preciado Sánchez. Y finalmente tengo un grupo de estudio que lleva por nombre Doctor Eduardo Preciado Sánchez, donde además de compartir los contenidos que desarrollo en la plataforma de YouTube, también comparto algunos artículos que he publicado para la revista digital Abogados 24/7 Latinoamérica y algunas obras que he elaborado para el desarrollo de las diversas asignaturas que imparto en la licenciatura en Derecho, así como en las maestrías de Derecho de Amparo y Sistema Acusatorio dentro del instituto que tengo a bien a dirigir y que lleva por nombre Tecnológico Iberoamericano de la Ciudad de México. Una vez manifestado lo anterior, vamos a adentrarnos entonces al desarrollo de los tópicos que vamos a abordar durante la cápsula jurídica del día de hoy, y en esta ocasión vamos a hablar de la figura de la tentativa. Con antelación analizamos la figura del iter criminis o camino del delito, donde genéricamente establecimos que el delito comprende dos fases, lo que es la fase interna y la fase externa. La fase interna se encuentra en la mente o en la psique del sujeto y comprende desde lo que es la ideación, la deliberación y concluye con la resolución. Y esta fase normalmente no es relevante para el derecho penal. Sin embargo, en lo que respecta a la fase externa, esta comprende desde lo que son los medios preparatorios hasta los actos de ejecución, donde en esta última etapa pudieran darse también algunas vertientes, como lo son desde lo que es la consumación, es decir, cuando el sujeto activo del delito logra el resultado típico deseado. Sin embargo, también pudiera darse que por circunstancias ajenas a su voluntad no se logre el resultado deseado, y entonces se presenta lo que es la figura de la tentativa, donde no obstante de no lograrse el resultado deseado, al tenerse la intención de producir un daño y se pone al menos en peligro el bien jurídico tutelado de la ley, pues esta resulta punible. Una vez expuesto lo anterior, entonces vamos a analizar de manera particular a la figura de la tentativa, lo que a su vez nos va a dar pauta para analizar a las figuras del desistimiento y el arrepentimiento. Pero comencemos por determinar doctrinalmente qué debe entenderse por la figura de la tentativa, y en ese orden de ideas, acudiendo a lo que nos precisa la autora Muchategui y Requena, la tentativa se conforma por los actos materiales tendientes a ejecutar el delito, de modo que este no se produce por causas ajenas a la voluntad de la gente. En forma similar se pronuncia Fernando Castellanos Tena, quien comenta que debe entenderse por tentativa a los actos ejecutivos, ya sea totales o algunos, encaminados a la realización de un delito, siempre y cuando éste no se consume por causas ajenas al querer de un sujeto. El propio autor nos comenta que la tentativa difiere de los actos preparatorios en que estos últimos no comprenden todavía hechos materiales que penetren en el núcleo del verbo rector del delito a saber, y tales actos materiales pueden ser
tanto lícitos como ilícitos. Sin embargo, tratándose de la tentativa, existe ya un principio de ejecución y por ende se penetra en el núcleo del verbo rector, es decir, em, dependiendo de la descripción que nos haga el verbo rector de qué se trate, la acción inicia en este caso la conducta que exige desplegar el verbo rector o bien omitir la que en su caso evitaría el resultado típico, y para ello pues es ilustrativo pensar en el verbo que describe en este caso el tipo penal. Es por lo anterior que Jiménez de Azúa define atinadamente a la tentativa como la ejecución incompleta de un delito, es decir, la ejecución frustrada de una determinación criminosa. Ahora bien, la tentativa puede ocurrir, como ya lo mencionamos, a través de actos positivos, es decir, por medio de un hacer, pero también puede presentarse a través de actos negativos, es decir, abstenciones u omisiones. En conclusión, vamos a establecer entonces que la tentativa es un grado de ejecución del delito que queda incompleta por causas ajenas a la gente, puesto que denota la intención delictuosa y consecuentemente la misma debe ser sancionada. En concordancia con lo anterior, en el fuero federal se regula la figura de la tentativa punible dentro del artículo 12 del Código Penal Federal, ya que el dispositivo legal en comento refiere expresamente que existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, o no impidiendo los que deberían evitarlo si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. De la misma forma, el dispositivo legal en comento en su párrafo segundo refiere que para imponer la pena en la tentativa, el juez deberá tomar en consideración, además de lo dispuesto por el artículo 52 del propio ordenamiento, el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo del delito. Y en su último párrafo nos refiere que si el sujeto se desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se le impondrá pena o medida de seguridad alguna, por lo que a dicho delito se refiere, sin perjuicio de aplicar una pena o medida de seguridad por los actos ejecutados o omitidos que por sí mismo pudieran llegar a constituir otro delito. Asimismo, es importante precisar que por cuanto hace a la punibilidad, el juez también debe tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 63 del ordenamiento legal en comento, donde expresamente se dispone que al responsable de tentativa punible se le aplicará a juicio del juez y teniendo en consideración las prevenciones establecidas por los artículos 12 y 52 del Código Penal Federal, hasta las 2/3 partes de la sanción que se le debiera imponer de haberse consumado el delito que se quiso realizar, salvo disposición en contrario. De la misma forma, el dispositivo legal en comento en su segundo párrafo refiere que en casos de tentativa en que no fuere posible determinar el daño que se pretendió causar, cuando éste fuese determinante para la correcta adecuación típica, se aplicará hasta una mitad de la sanción señalada en el párrafo anterior. Ahora bien, por cuanto hace al fuero común, el artículo 20 del Código Penal para la Ciudad de México expresamente dispone que existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, o bien omitiendo los que deberían evitarlo si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado.
Ahora bien, por cuanto hace a la punibilidad de la tentativa en la Ciudad de México, el artículo 78 del ordenamiento legal en comento refiere que la punibilidad aplicada a la tentativa será de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima previstas para el correspondiente delito doloso consumado que la gente quiso realizar. Asimismo, se establece que en la aplicación de las penas o medidas de seguridad a que se refiere dicho dispositivo, el juzgador debe tomar en cuenta además lo previsto por el artículo 72 de dicho código, así como el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro en que se puso al bien jurídico tutelado. Es decir, de los dispositivos legales antes analizados, así como atendiendo a lo dispuesto por el autor Gustavo Malo Camacho, en los términos de la definición legal de tentativa prevista tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal de la Ciudad de México, es posible observar, que la ley no se limita a punir exclusivamente los delitos consumados, es decir, aquellos en los que se logró el resultado deseado por el sujeto activo, sino también se sancionan aquellas conductas que se hubiesen realizado total o en parte y en las cuales no se hubiese obtenido el resultado típico deseado, pero que sin embargo pusieron en peligro el bien jurídico tutelado, es decir, lo que se conoce como la tentativa punible, para lo cual desde luego se deben reunir todos y cada uno de los requisitos precisados en los dispositivos legales antes analizados. Ahora bien, en el concepto entonces de la tentativa que contemplan los ordenamientos legales en comento, se puede observar que la figura de la tentativa entonces se encuentra vinculada estrechamente con el concepto del iter criminis o camino del delito, concepto que, como ya analizamos con antelación, explica el proceso del desarrollo de un hecho criminoso desde el momento mismo de la ideación de la idea criminosa en la mente del sujeto o agente y hasta su total cumplimiento. En algunos casos se puede concretar el resultado deseado a través de la consumación, sin embargo en otros casos pudiera no llegarse al resultado deseado y entonces se da esta figura de la tentativa punible, aunque también pudiera presentarse, como lo vemos más adelante, más adelante, las figuras del desistimiento y el arrepentimiento. Bajo la anterior tesitura, entonces podemos establecer que si por iter criminis se entiende el camino del delito, pues es evidente que la tentativa implica un determinado momento dentro de ese proceso general. Naturalmente, el concepto mismo de tentativa es una noción que excede el campo específico del derecho penal. Así, es tratar de alcanzar un objetivo a través de la conducta realizada. Tal concepto de la realidad social aparece recogido por el derecho y concretamente por el derecho penal, que lo limita en los términos del concepto de tentativa punible al relacionarlo con la acción orientada a la voluntad de cometer un delito, ámbito en el que se hace necesario limitar su alcance, pero además precisar su punibilidad. Es decir, si por tentativa se entiende los actos realizados a fin de cometer un delito que no llega a su consumación por causas ajenas a la voluntad de la gente, pues es evidente que dentro de esa secuela de actos realizados no todos implican acciones que se encuentren dentro del marco de la tentativa punible. Así, para considerar dicha tentativa como punible en términos de lo dispuesto tanto por el Código Penal Federal como el Código Penal de la Ciudad de México, pues es necesario que se reúnan ciertas características que son las que nos describen detalladamente los dispositivos legales antes analizados.
por lo que fuera de dichas pautas o características que nos describen los dispositivos legales en comento, no se puede considerar entonces como tentativa punible a aquellas que no reúnan tales requisitos. Al respecto, Castellanos Tena nos comenta que el fundamento de la punición en la tentativa recae sobre el principio de efectiva violación de la norma penal, es decir, al ponerse en peligro el bien jurídico tutelado, por lo que resulta entonces equitativo sancionar a la tentativa en forma menos enérgica que un delito consumado, pues mientras en la consumación, además de la violación a la norma penal, se lesionan los bienes protegidos por el derecho, en la tentativa, si bien igualmente se infringe la norma, solo se pone en peligro el bien jurídico tutelado. Consecuentemente, si el sujeto se desiste o se arrepiente espontáneamente, su acción criminosa por regla general pues no es punible, y bien pudiera darse lo que es la figura de la impunidad a través de lo que es el desistimiento y el arrepentimiento. Bien, ahora vamos a analizar entonces las diversas formas de tentativa que contempla tanto el Código Penal Federal como el Código Penal de la Ciudad de México. Atendiendo a la redacción del artículo 12 del Código Penal Federal, así como 20 del Código Penal de la Ciudad de México, se desprende que existen legalmente dos tipos de tentativa punible a saber, y son las siguientes: la tentativa acabada y la tentativa inacabada. La primera de ellas se presenta cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando totalmente los actos ejecutivos encaminados eh, a producir el resultado deseado, o no impidiendo a aquellos que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Por su parte, la tentativa inacabada se actualiza cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando solo parte de los actos ejecutivos que deberían producir el resultado típico, o bien no impidiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad. De lo anteriormente expuesto se desprende entonces que habrá tentativa acabada, o como lo refiere la doctrina, delito frustrado, cuando el agente emplea todos los medios adecuados para cometer el delito y ejecuta los actos encaminados directamente a ese fin, pero el resultado no se produce por causas ajenas a su voluntad, por lo que se dice que el delito se realiza subjetiva pero no objetivamente, y podemos poner como por ejemplo cuando alguien administró veneno en cantidad suficiente para causar la muerte de una persona, pero esta no ocurrió por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo, ya que se dio la inesperada intervención de un médico que logra salvar la vida del sujeto pasivo. Ahora bien, la tentativa inacabada o delito intentado se verifica cuando los actos tendientes a la producción del resultado por causas extrañas al sujeto no se llega a concretizar, ya que éste omite alguno o varios actos, y por eso el evento se dice que no surge, es decir, hay una incompleta ejecución. Y podemos poner como ejemplo el caso de que el activo tiene ya atada a la víctima y le está haciendo ingerir un tóxico preparado de antemano, más de pronto se presenta un tercero y rompe el recipiente, impidiendo así que beba todo el contenido. Se dice entonces que el delito intentado no se consuma ni subjetiva ni objetivamente. Ahora bien, es importante recordar que si el sujeto suspende voluntariamente la ejecución de
uno de los actos, hay imposibilidad de punición, pues tanto el artículo 12 del Código Penal federal como el artículo 20 del Código Penal para la Ciudad de México establecen que para que la tentativa sea punible, la resolución de delinquir debe exteriorizarse ejecutando la conducta que debería producir el resultado típico u omitiendo la adecuada para evitarlo. Y si no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Por lo tanto, si el delito no se consuma por causas dependientes de la voluntad del sujeto activo, pues habrá impunidad y entonces se presentan las figuras del desistimiento y el arrepentimiento que vamos a analizar a continuación. Mencionábamos entonces que la impunidad se plantea en relación a las figuras del desistimiento y al arrepentimiento, que implican una causa personal de exclusión de la pena en virtud de que se pierde la finalidad que persigue esta. Se habla entonces de desistimiento de la tentativa inacabada cuando el autor interrumpe voluntariamente la ejecución de su acción típica ejecutiva. De esta forma, el artículo 12, párrafo tercero del Código Penal Federal refiere lo siguiente: si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna, por lo que a este se refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos. En forma análoga, se pronuncia el artículo 21 del Código Penal de la Ciudad de México al disponer expresamente lo siguiente. Artículo 21, desistimiento y arrepentimiento. Si el sujeto se desiste espontáneamente de la ejecución, no se le impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a este se refiere, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos algún delito diferente, en cuyo caso se le impondrá la pena o medida señalada para este. En conclusión, podemos establecer entonces que habrá desistimiento cuando el sujeto de forma espontánea decida no llevar a cabo la ejecución del delito, por lo que no se le deberá imponer pena alguna, salvo que los actos ejecutados o en su caso omitidos por sí mismos pudieran ser constitutivos de un delito diferente. Por otro lado, vamos a establecer que habrá arrepentimiento cuando la acción ejecutiva se cumple en su totalidad y no sobreviene el resultado por la actividad ulterior del propio agente que impide que se produzca el resultado típico. Al respecto, el profesor Francisco Pavón Vasconcelos nos precisa que debe entenderse por arrepentimiento efectivo eficaz a la actividad voluntaria realizada por el autor para impedir la consumación del delito una vez agotado el proceso ejecutivo capaz por sí mismo de lograr dicho resultado. Ahora bien, es importante precisar que la razón por la cual opera la exclusión de la pena en el desistimiento voluntario deriva de la finalidad misma de la imposición de la pena, toda vez que ésta tiene una función eminentemente preventiva que en el caso pues no tiene sentido y no se hace necesaria si en cambio el efecto preventivo mismo del carácter político criminal derivado de la existencia de la misma es favorable en este caso y positivo para la persona y la misma situación acontece en el caso del arrepentimiento. Finalmente, debe tenerse presente que tanto el arrepentimiento, tanto el desistimiento como el arrepentimiento deben ser espontáneos, lo que significa que en caso de ser consecuencia de alguna coacción motivada por una causa externa,
Tal situación eliminará la característica de espontaneidad que exige la ley y por lo mismo no podrá surgir ni la figura del desistimiento y el arrepentimiento como una forma de excusa absolutoria de la pena. En conclusión, podemos establecer entonces que la diferencia entre la tentativa y las figuras del desistimiento y arrepentimiento es que en la tentativa se presenta por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo y la figura del desistimiento y el arrepentimiento se dan por mutuo propio, es decir, de manera espontánea por parte del sujeto. Finalmente, cabe comentar en relación a la figura del dolo y la culpa en la tentativa, que la tentativa se caracteriza precisamente por el deseo de cometer un delito determinado, que es lo que constituye precisamente el dolo de la conducta. Por eso se dice que en el delito culposo no puede darse la figura de la tentativa, pues esto supondría una contradicción legal. Es decir, si el tipo delictivo tiene elementos subjetivos distintos del dolo, estos también son requeridos para la figura de la tentativa. Es decir, en el delito culposo resulta imposible sustentar la existencia de la tentativa. Eh, Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video relativo a la tentativa y las figuras del desistimiento y el arrepentimiento. Eh, Antes de despedirme, vuelvo a reiterar mi invitación para que se suscriban a mi canal que lleva por nombre Dr. Eduardo Preciado, así como seguirme a través de mis diversas redes sociales. Y de la misma forma solicito su apoyo a efecto de que si les gusta el contenido de los videos que estamos desarrollando, pues hagan el favor de compartirlos a efecto de que puedan llegar a más personas. Sin más que comentar, se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y nos vemos en una próxima cápsula. Hasta pronto.